Como pastor, yo tenía argumentos para todo. Tenía un arsenal de versículos bíblicos listos para pulverizar cada doctrina católica que consideraba una herejía. Pero me encontré con un arma silenciosa para la que no tenía ninguna defensa: la paz de un anciano católico. Hermanos, en el mundo de la apologética y el debate religioso nos encanta estar armados. Nos armamos con lógica, con historia, con versículos. Creemos que podemos argumentar a la gente para que entre en el reino de los cielos. Pero a veces, el testimonio más poderoso, el que pulveriza las defensas más altas, no es un argumento gritado, sino una vida vivida en paz. Hoy les comparto la carta de un pastor evangélico, a quien llamaremos Esteban, que pasó años predicando con sinceridad en contra de la Iglesia Católica. No lo hacía por odio, sino por una convicción profunda de que estaba protegiendo a su rebaño de un error. Pero todo su mundo de certezas teológicas, toda su armadura de argumentos, comenzó a temblar y a desmoronarse, no por un libro, sino por la inexplicable paz que vio en un hombre al que se suponía que él debía salvar. Esta es una historia sobre la sinceridad en la fe y sobre cómo a veces Dios nos muestra la verdad a través del silencio humilde y no del ruido de nuestros debates. Esteban comienza su carta describiendo su ministerio y su mentalidad, una mentalidad que muchos buenos cristianos comparten. Me escribe: Padre, para que entienda mi historia, debe entender que yo veía mi ministerio como el de un guardián en el muro. Para mí el catolicismo no era simplemente otra denominación, era un campo de misión, un sistema de religión que había oscurecido el evangelio simple de la gracia. Y esto no era solo una teoría para mí, lo veía en la práctica. Recuerdo a la familia Miller que se unió a nuestra iglesia después de 30 años en la parroquia católica local. Se sentaron en mi oficina y me contaron cómo nunca en su vida habían leído la Biblia por sí mismos, cómo su fe consistía en ir a misa el domingo por obligación y rezar oraciones que no entendían. Lloraron de alegría cuando les expliqué la seguridad de la salvación solo por la fe. Yo los vi como un rescate de un naufragio espiritual, y me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para rescatar a más. Cada sermón anticatólico que predicaba, cada advertencia contra las tradiciones de los hombres, venía de un lugar pastoral. Realmente creía que estaba protegiendo a mi rebaño y liberando a los cautivos. Su misión era clara, y creía que Dios le había dado la oportunidad perfecta. Me cuenta: nos mudamos a una nueva ciudad para pastorear una iglesia, y nuestro vecino de al lado era Arturo, un viudo de unos 80 años, un católico de toda la vida. Lo vi como una cita divina, un proyecto misionero personal. Mi plan era simple: entablar una amistad con él, mostrarle el amor de Cristo y luego suavemente guiarlo fuera de los errores del catolicismo hacia una fe bíblica y personal. Así comenzó la misión de Esteban. Pero el hombre que encontró no encajaba en la caricatura que él predicaba. Yo esperaba encontrar a un hombre espiritualmente oprimido, me escribe, alguien que vivía con miedo al purgatorio, que confiaba en sus rosarios en lugar de en Jesús. Esperaba ignorancia bíblica. Encontré todo lo contrario. Encontré a un hombre con una paz serena y profunda que yo, honestamente, envidiaba. Encontré a un hombre que hablaba de Jesús no como una figura histórica, sino como su amigo más cercano. Esteban me describe sus intentos de evangelizar a Arturo y cómo cada intento se convertía en una batalla dentro de su propia mente. Lo invité a nuestro estudio bíblico. Vino con gusto. Escuchó a todos con un respeto increíble. Cuando le tocó hablar, no citó el catecismo, citó los salmos de memoria. Yo intentaba arrinconarlo con mis argumentos. Le decía: Arturo, la Biblia dice que hay un solo mediador, Jesús. ¿Por qué le pides a los santos que intercedan? Y él, en lugar de discutir, sonreía con calma y respondía: Esteban, si tu casa se estuviera quemando, ¿no le pedirías a todos tus amigos que te ayuden a llamar a los bomberos? Jesús es el único bombero que puede apagar el fuego, pero no hay nada de malo en pedirle a toda la familia, la del cielo y la de la tierra, que nos ayuden a hacer la llamada. Sus respuestas no eran de un libro de apologética, eran de una vida de fe. El conflicto interno de Esteban comenzó a crecer. El hombre real, Arturo, estaba en guerra con la caricatura que Esteban necesitaba que fuera. Después de varias semanas de amistad, Esteban decidió que era el momento de ser directo. Me lo describe así: decidí que era hora de compartirle el Evangelio. Nos sentamos en su porche una tarde,
y yo, con mi Biblia abierta en la carta a los Romanos, lo guié a través de la presentación del Evangelio que había usado cientos de veces. Le hablé de nuestro pecado, de la necesidad de un Salvador y del regalo gratuito de la salvación. Al final le pregunté, Arturo, ¿te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón ahora mismo como tu Señor y Salvador personal? Él me miró, no con confusión, sino con una ternura que me desarmó, y me dijo, Esteban, lo que describes es hermoso. Es la promesa que hice en mi bautismo cuando me convertí en hijo de Dios. Es el compromiso que renuevo cada mañana y la gracia que recibo cada domingo cuando nuestro Señor se me entrega en la Eucaristía. Él no está solo en mi corazón, está en mi boca, en mi cuerpo, en mi alma. ¿Cómo podría estar más cerca? Padre, me quedé sin palabras. Mi herramienta evangelística más poderosa, la oración del pecador, se había vuelto inútil. No la estaba rechazando, la estaba afirmando desde una realidad sacramental tan profunda que mi evangelio parecía una versión en blanco y negro de su fe en Technicolor. Esta experiencia lo dejó profundamente sacudido, y el conflicto interno se trasladó de la casa de Arturo a su propio púlpito. El siguiente sábado por la noche, me escribe, estaba en mi estudio preparando mi sermón. El tema programado era la idolatría de María. Tenía mis notas, mis versículos, mis citas de reformadores, y mientras escribía mis puntos, no podía dejar de ver la cara de Arturo. Recordé cómo me había mostrado una pequeña estatua de la Virgen en su sala y me había dicho, esto no es un ídolo, hijo, es una foto de familia, me recuerda a mi Madre del Cielo. Mis notas en el papel llamaban a eso paganismo, pero mi corazón había sido testigo de una piedad filial sincera. Me senté allí por horas, en una agonía. ¿Cómo podía subir al púlpito y predicar en contra de la caricatura cuando ahora conocía la hermosa realidad? Era mi deber predicar la doctrina de mi iglesia, incluso si empezaba a sospechar que estaba equivocada, o era mi deber ser fiel a la verdad que estaba presenciando. Esa noche sentí por primera vez que era un fraude. Borré el sermón y prediqué un mensaje genérico sobre el amor al prójimo. Fue el sermón más cobarde de mi vida. La crisis de Esteban llegó a un punto crítico cuando Arturo cayó gravemente enfermo. Fui a visitarlo al hospital, me cuenta Esteban. Una parte de mí, y me avergüenza admitirlo, esperaba encontrarlo con miedo. Pero encontré a Arturo en su cama, débil, pero con la misma paz serena en sus ojos. Hablaba de la muerte no como un final terrible, sino como finalmente ir a casa. Fue entonces cuando Esteban fue testigo de algo que pulverizó su mundo. Un sacerdote vino para darle la unción de los enfermos y el viático. Mi instinto era salir de la habitación, no participar en ese ritual, pero me quedé en una esquina y observé. Vi al sacerdote ungir a Arturo con aceite, vi cómo le daba un pedacito de la hostia, y la expresión en el rostro de Arturo, Padre, nunca la olvidaré. No era la cara de un hombre cumpliendo un último requisito. Era la expresión de un hijo amado recibiendo el beso de buenas noches de su padre. Y aquí viene el clímax de la carta de Esteban, la realización que lo cambió todo. Yo estaba allí, en el silencio de esa habitación, y sentí una vergüenza que me quemaba la cara. Me di cuenta de que había pasado años burlándome de algo que nunca me había molestado en entender. Vi más fe y más intimidad con Cristo en ese ritual de 10 minutos de lo que a veces sentía en un servicio entero de 1 hora en mi iglesia. Y la pregunta más aterradora surgió en mi mente. ¿Y si el que está engañado soy yo? ¿Y si he estado guiando a mi rebaño no hacia un pasto más verde, sino hacia un desierto teológico, privado de la gracia real que Dios ofrece en los sacramentos? La idea era tan monstruosa que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi identidad entera como pastor, como guardián de la verdad, se hizo añicos en ese momento. Arturo falleció unos días después, y Esteban fue a su funeral. Sentado en el último banco de esa iglesia católica, concluye, escuchando la misa, todo hizo clic. El problema nunca fue que el catolicismo no fuera bíblico. El problema era que mi definición de bíblico era demasiado estrecha. Por primera vez, no oí herejía. Oí el Evangelio completo, en toda su plenitud sacramental e histórica. No fue un argumento lo que me convirtió. Fue la belleza y la sinceridad de una fe que era incapaz de refutar porque era real. La paz de Arturo fue el argumento silencioso contra el que yo, con todo mi arsenal de versículos, no pude predicar. Después del funeral, Esteban me cuenta que ya no podía seguir. El conflicto interno se había resuelto y sabía lo que tenía que hacer,
sin importar el costo. La conversación con los ancianos de mi iglesia fue breve. No les di una tesis teológica. Simplemente les dije que ya no podía, en buena conciencia, predicar en contra de la fe católica. Me miraron con una mezcla de lástima y horror, como si les estuviera confesando una enfermedad terminal. Aceptaron mi renuncia de inmediato. Pero la conversación con mi esposa, padre, esa fue la verdadera crucifixión. Ella vio mi renuncia no como un acto de integridad, sino como el abandono de mi llamado, de nuestra vida, de ella. Por un sentimiento, me gritó, ¿vas a tirar todo por la borda por la memoria de un anciano simpático? No podía entender que no era solo un sentimiento, sino la colisión con una realidad más profunda. Fueron meses, años, de un doloroso camino, de demostrarle con mis acciones, no con mis argumentos, que no estaba perdiendo a Jesús, sino encontrándolo más plenamente. Perdí mi carrera, mi comunidad, mi identidad como pastor Esteban. Pero por primera vez en mi vida adulta, el ruido de los argumentos en mi cabeza se detuvo. Fui reducido a la nada, y en esa nada, finalmente tuve espacio para encontrarme con Jesús, no en un silogismo, sino en el silencio, tal como lo había hecho mi amigo Arturo. La carta de Esteban es un poderoso recordatorio para todos nosotros. La evangelización más efectiva no siempre es la que grita más fuerte, sino la que ama más profundamente y vive más pacíficamente. Una vida de fe sincera es el argumento que pulveriza el prejuicio y abre los corazones. La sinceridad de una vida santa es el argumento más poderoso. Si la historia de Esteban te ha inspirado, mira este video sobre el poder de los sacramentos en nuestra vida diaria.